Listo, hermanos, después de esa breve pausa que tuvimos debido a la energía, lo que estábamos hablando era de lo que hemos visto en las clases. Este era más que todo el pensum o la currícula que vamos a ver en el módulo 4. Módulo 4. Hoy nos toca lo que se conoce como el punto 3, que fue cómo fue el nacimiento de Jesús. Les decía que es un tema un poco escabroso, pero pues vamos a tratar de ponernos en los zapatos de los historiadores, ver qué nos sugieren y empezar a después cada quien tomar su propia decisión. Yo no tengo nada en contra de los que creen, de los que no creen, no tengo problema en eso. Vamos a meternos, como les decía, al primer capítulo de este Jesús histórico como tal, porque los dos primeros fueron introducciones, viendo los criterios metodológicos, viendo las diferentes búsquedas que han habido, y ahorita nos toca lo que es la concepción virginal. Decía yo que ese proceso de la concepción virginal un poco más complejo. ¿Por qué? Porque la infancia de Jesús fue la última en redactarse. Recordemos que se redacta hasta el año 80-90 después de Cristo, o sea, entre 50 y 60 años después de la muerte de Jesús. Estamos hablando de entre 80 y 90 años después del nacimiento de Jesús, en un tiempo donde la población duraba 40, 45 años. Dice un salmo que el más anciano duraba 60. Eran los que eran así, especiales. Era muy difícil tener relatos de fuentes, pues de fuentes, aparte que Jesús, como lo veremos en esa clase 9, Jesús hasta los 34 años pasó desapercibido completamente. Fue alguien más, fue un carpintero, un artesano de Nazaret. Fue hasta después de los 34 años, probablemente cuando él despertó a la conciencia mesiánica. Entonces, poder saber qué pasó en la infancia es muy difícil, porque son los que menos información tenemos. Imagínense que de todo el Nuevo Testamento, de los más de 7.000 versos, solo tenemos 2 versos que hablan de la concepción de Jesús. Entonces es un poco difícil. En el Nuevo Testamento, como les decía, tenemos 2 alusiones. Tenemos Mateo y la tenemos también en Lucas. Ambas de estas alusiones son desconcertantes. ¿Por qué? Porque, por un lado, son hechos difíciles de olvidar. O sea, ¿quién no va a mantener en mente incluso hasta los adversarios de Jesús, sabiendo que Jesús había nacido mágicamente, o sea, de esa concepción maravillosa? ¿Por qué se le oponían? ¿Por qué se oponían a la voluntad de él? Esas son las preguntas uno. Y si este era hijo del Espíritu Santo, nacido bajo la sombra y toda esta cuestión, ¿por qué no creían en él, incluso sus familiares, como vamos a ver hoy? Pero es ahí donde uno dice, ok, si este nacimiento de Jesús fue tan maravilloso, ¿por qué nadie le cree? ¿Por qué muchos no lo conocen? ¿Por qué tantas preguntas que nos hacemos y que tenemos que tratar de darle respuesta hoy? Entonces nos preguntamos cómo interpretamos estos problemas. Entonces vamos a tener que meternos al Nuevo Testamento y indagar y ver qué está pasando. Recuerden que como historiadores, como estudiosos del tema, lo que hacemos es muy difícil encontrar un texto. Por eso es que encontramos muchos hermanos fanáticos o fundamentalistas que dicen, no, pero es que la Biblia no dice eso, solo porque literalmente no dice eso, hay que entender el contexto. Entonces, tenemos que irnos y escudriñar, empezar a hacer hipótesis para luego comprobarlas de qué es lo que nos planteamos hacer. Entonces, solo 2 textos, como les dije, nos muestran el nacimiento original de Jesús. De los 7.957 versos que tiene el Nuevo Testamento, solo 2 versos hablan de la concepción maravillosa de Jesús. Cuánto bien le hubiera hecho a Pablo, cuánto bien le hubiera hecho a Marcos, a Juan, haber hablado de esto, que ellos no le tomaron importancia a un hecho tan importante. Los únicos lugares donde aparece es en Mateo 1:18, que dice el texto así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida con José, y antes de que ellos empezaran a vivir juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Que podemos ver a José como asustado porque María ya tiene la pancita. Entonces, fue así como, según Mateo, José se dio cuenta.
Luego en el otro texto dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida con José y antes de que ellos empezaran a vivir juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, como les había mostrado. Luego tenemos en Lucas 1:35, vemos cómo el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Vemos el susto de María cuando el ángel se le acerca y le dice que el Espíritu Santo se postrará o la sombra de él la cubrirá. Esos son los dos únicos textos, reitero, de los 7.957 versos que tiene el Nuevo Testamento. Son los únicos dos textos que hablan sobre el nacimiento maravilloso de Jesús. Después, todo el Nuevo Testamento ignora este hecho y vamos a empezar a hacer un recorrido, un rastreo, es como se le llama esa técnica, para ver qué dicen los principales autores. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito por varios autores. El más grande de todos estos autores es Pablo. Pablo que escribe 7 cartas, que escribe entre el año 51 y 58, en los cuales Pablo nunca hace alusión a la concepción maravillosa de Jesús. Es más, solo habla 2 veces del nacimiento de Jesús y nos lo habla de la siguiente manera. Gálatas 4:4-5. Al llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la afiliación adoptiva. Aquí lo que habla es de un señor que se llama Jesús, que nace de una mujer que estaba regida bajo el régimen, valga la redundancia, de la ley, al cual Dios envía a su Hijo para que nazca de una mujer que estaba dependiente de la ley para liberarnos de esa ley y hacernos hijos adoptivos. Luego lo vemos en Romanos 1:3, cuando para Pablo dice lo siguiente. Él, o sea, Jesús, nació del linaje de David según la carne y fue constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. O sea, Pablo lo que dice es que es hijo de Dios desde la resurrección. Que Dios haya resucitado a Jesús es la prueba fidedigna que ocupa Pablo para decir, este es hijo de Dios. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús antes? Poco o nada le importa a Pablo. Y yo creo que Pablo, después de estar luchando contra los judaizantes, como vimos en las primeras cartas, en 1 Tesalonicense, en Filipenses, en 1 Corintios, en 2 Corintios, en Gálatas, en Romanos, esa lucha que tiene contra los judaizantes, le hubiera venido bien decir, hey, pero es que estamos defendiendo a alguien que nació sin intervención humana. Yo me imagino que cualquiera se hubiera rendido ante los pies de esta teoría, pero Pablo no la usa. Pablo probablemente ni se dio cuenta de eso. Entonces, vemos que el primer autor del Nuevo Testamento no utiliza esa concepción milagrosa. Luego tenemos a Marcos. Miren lo que dice Marcos. Marcos, la única referencia que hace al nacimiento de Jesús lo utiliza en Marcos 6. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había vuelto célebre. Algunos decían, Juan el Bautista resucitado entre los muertos. Por eso actúan obras milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros decían, es un profeta como los demás. Al enterarse, dijo, aquel Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Es la única manera como Juan habla del nacimiento de Jesús. Recordemos que aquí Marcos se equivoca, no es el rey Herodes, es Herodes Antipas, porque quien mata a Juan el Bautista es Herodes Antipas, o sea, el hijo del rey Herodes. Es la única manera que es la única texto que hace alusión de dónde viene Jesús. Eso lo vemos en Marcos. Como vemos, los dos primeros autores del Nuevo Testamento, que fue Pablo, del 51 al 58, y después Marcos en el año 70, no hablan del tema de la concepción. Y veamos, hay algo interesante aquí. Veamos qué dice Lucas. Quiero mostrarles en los textos de Lucas, que nos muestra Lucas 2, 27. Miren lo que dice Lucas 2:27. Dice, el Espíritu Santo
movido por el Espíritu, vino al templo, cuando este fue el pasaje en el templo, y dice, movido por el Espíritu Santo en el templo, cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir las leyes escritas sobre él, lo tomó en los brazos y alabando diciendo, ahora Señor, pues, según tu palabra, dejar que tu siervo vaya en paz. Esta es la cuando se encuentra con Simeón. Después Simeón le vuelve a decir a María, este niño será para enaltecer a Israel y una espada te atravesará el corazón. María a todo esto queda sorprendida con José de todo lo que dice este hombre. Ajá, pero un capítulo antes le había dicho el ángel que venía a ser concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Y uno le pregunta, ¿cómo es que un anciano y una vidente Ana le dicen todas estas cosas maravillosas y María y José quedan sorprendidos? Ajá, pero un capítulo antes no era el ángel el que se le había presentado a María para decirle que iba a ser la sombra del Espíritu Santo la que le iba a cubrir. Entonces son las cosas que uno no termina de entender por qué. Son esas discrepancias que se muestran en todo el texto. Luego, eh, luego cuando vemos esto en el capítulo 4:22, ahí fue un error mío, eso no es acá. Luego vemos a San Juan, miren lo que es San Juan. San Juan, que es el evangelio que más muestra la divinidad de Jesús. Recordemos que para San Juan, ahorita cuando estudiamos el evangelio de Juan, vimos que Juan es el que más enaltece la divinidad de Jesús. Incluso lo hace preexistente, lo hace ser que ya estaba con Dios. Ajá, pero le hubiera venido súper de maravilla a Juan decir que el que ya estaba con Dios bajó sin intervención de hombre. Juan no lo usa, no se da cuenta Juan de estas cosas. Ignora completamente esa virginidad de Dios, de esa virginidad maravillosa de Juan, de Jesús. Y así lo muestra en los textos. En el 1:45 dice, cuando se encuentra con Felipe, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Más bien, aquí lo que hace es mostrar que Jesús tiene padre humano, porque lo que usa es el nombre del padre. Sí, pues ustedes me dan así, el padre putativo, pero no es así. Lo menciona, estamos leyendo literalmente, el texto literalmente dice que Jesús es hijo de José. En el verso 6:42, cuando se encuentra con sus hermanos, le dicen los hermanos de Jesús, los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan de vida, y le preguntaban, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo? Reitero, si estamos agarrando el texto, y quiero que entiendan la lógica, si estamos agarrando el texto de manera literal, hay que también confrontar estos textos y decir, hey, pero el texto dice de manera literal que es hijo de José. Entonces, vean si hacemos de manera literal, nos confrontamos con todas estas cosas. Luego, ¿qué panorama entonces nos ofrece el Nuevo Testamento? Nos ofrece dos panoramas. Primero, que Mateo y Lucas hablan de una concepción virginal o maravillosa. Luego, el resto del Nuevo Testamento supone y afirma que es hijo de José. Esto si lo vemos desde la perspectiva literal, o sea, fundamentalista. Unos van a decir, sí, pero es que la Biblia dice que nació, que María, fue una concepción maravillosa, una concepción virginal. Sí, pero también la Biblia dice que fue hijo de José. Y si dice que fue hijo de José, es porque fue hijo de José. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cómo entendemos estos textos de Mateo y Lucas? ¿Cómo entendemos la concepción? Es ahí donde tenemos que ir a ver qué sucede, pues, cómo entenderlos. Vamos a vernos primero a una interpretación tradicional. Y es que vemos, y esto nos hace cuestionarnos, ¿por qué la familia de Jesús no creía en él? ¿Por qué la familia de Jesús no creía en él? Es ahí donde surge la pregunta y dice, ok, si sabían que el niño venía de la sombra del Espíritu Santo, ¿por qué su familia no cree en él? Porque como nos muestra Juan en el capítulo 7, en los versos 5, miren lo que dice el capítulo 7, verso 5. Pues nadie, dicen, es que ni siquiera, vamos a ver, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser, le dicen los hermanos de Jesús. Verso 2, al acercarse a la fiesta judía de las tiendas, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea,
para que también tus discípulos vean las obras que ahí haces. Pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y abre paréntesis. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y uno dice, ¿y cómo que no creían los hermanos de Jesús en él? ¿Qué está pasando acá? Si nos vamos al Evangelio de Marcos, miren lo que dice Marcos. Recordemos que Marcos es el de los evangelios el más histórico, el más directo. Miren lo que dice el capítulo 3 en los versos 20 y 21. De vuelta a casa se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían ni comer. Sus parientes, al enterarse, fueron a hacerse cargo de él, pues creían que estaba fuera de sí, o sea, que estaba loco. ¿Y quiénes son los parientes de Jesús? Verso 31. Llegaron su madre y sus hermanos, quedándose fuera, mandaron a llamarlo. Entonces vemos que incluso ni la Virgen entendía el origen divino de Jesús. Y eso, no, y si queremos verlo desde el Evangelio de Lucas, que es el que habla de la virginidad de María, de la concepción maravillosa, miren lo que dice el capítulo 2 de Lucas, verso 41-50. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas. Cuando cumplió 12 años, subió con ellos como era costumbre a las fiestas. Ahí pasó todo el evento, del verso 41 al 50, todo el evento del templo. Pasado aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtieran, creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino, lo buscaban entre sus parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todo cuanto le oían estaban estupefactos por su inteligencia y su respuesta. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando, llenos de angustia. Él le respondió, ¿y por qué me buscáis? ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre? Y miren lo que dice el verso 50. Pero ellos no comprendieron la respuesta que le dio. Entonces uno dice, y un capítulo antes, reitero la idea, un capítulo antes, el ángel se le presentó a María y le dijo que el Espíritu Santo haría la concepción y que por ende sería hijo de Dios. Y aquí un capítulo después está diciéndoles que él está ocupándose de las acciones de su padre y María y José no entienden, solo guardan silencio. Entonces, vemos cómo se contradicen, incluso en los mismos evangelios se contradice esa idea de la concepción maravillosa, la concepción virginal de Jesús. Fuera de la Biblia hay que entenderlo, y es lo que yo le decía en la clase pasada a ustedes, fuera de la Biblia hay muchos ejemplos de figuras que nacen por una intervención divina. Hoy en día ningún lector y historiador los toma en cuenta, pero hay que darnos cuenta, a la redundancia, de que era una manera muy común de escribir cuando miraban que un personaje había hecho grandes cosas en la sociedad o en la humanidad misma. La manera de decir que era enviado divino o hijo de Dios era utilizando ese tipo de concepciones. Por ejemplo, tenemos a Perseo, el rey de Miceas, hijo de Danae. Él dicen que, según la mitología griega, dice que estaba Danae acostada y estaba en la cumbre de un castillo, de un templo, y de repente la habían ocultado ahí para que Zeus, el dios de aquel tiempo, no la fuera a tocar porque era muy bonita y no querían que este hombre hiciera algo. Entonces dicen que apareció una lluvia como de oro y cayó sobre ella y ahí quedó embarazada de Perseo. Otro que tiene un nacimiento virginal así es Krishna. No sé si han escuchado a Krishna, que es uno de los avatares de los hindúes. Está Krishna, Trimarchi y Vishnu. Krishna, que es un pastor que es como una idea similar a la de Jesús en el cristianismo, es un enviado divino para los hindúes. Este aparece en el siglo XII antes de Cristo y era hijo de Devaki. Y dicen que de un trueno
de entre las nubes, ella quedó embarazada, esta de Baki. También tenemos a Helena de Troya, los que hemos visto la película, la esposa de Menelao, el rey de Esparta, esto fue en el siglo II a.C., era hija de Leda, y dice que un cisne de repente se acercó a Leda, se postró sobre sus piernas, y cuando se fue, quedó embarazada. Otro, Rómulo y Remo, creo que sí se han de acordar de Rómulo y Remo, sí, los hermanos que fundaron Roma. Dicen que allá por el siglo VIII antes de Cristo estaba su madre, Rea Silva, que era una vesta. Una vesta eran las mujeres que estaban reservadas o vírgenes para la reina Vesta. Y de repente apareció el dios Marte mientras ella dormía y le embarazó. Y de ahí aparecieron Rómulo y Remo, los que después van a nacer y van a ser creados por la loba, los que construyeron el Imperio Romano. Buda, para el año 560 a.C., fue el príncipe de Nepal, fundador del budismo. Era hijo de Maya Devi. Y dicen que Maya Devi no podía quedar embarazada de su esposo, del rey de Nepal. Y de repente apareció un elefante blanco y que suavemente él con los cuernos que tienen ellos en la boca, suavemente le hirió la pierna y quedó embarazada. Alejandro Magno, el mero toro de las campañas, el general de Macedonia, el hijo de Filipo de Macedonia, para el año 356 dicen que una serpiente esta Olimpia iba caminando por el palacio, se le apareció una serpiente, se le pegó en el cuerpo y después desapareció y le quedó una mancha de una serpiente. Ella estaba haciendo unos baños rituales y en ese baño ritual apareció una serpiente, se le enrolló en la pierna, en el cuerpo, le dejó una mancha y ya quedó embarazada y a raíz de esa mancha ella no pudo volver a bañarse en los baños que tenían, porque esos baños eran con toda la jerarquía de ella. Otro que tenemos es Apolonio de Triana, filósofo griego. Esto ya más o menos fue en el año 4 antes de Cristo, hijo de Atis, y que fue engendrada mediante un sueño que ella tuvo. Y ya más cerca tenemos en el año 63 antes de Cristo, tenemos a Octavio Augusto, el primer emperador de Roma, hijo de Atia. Dicen que una serpiente, mientras estaban en rituales en el templo, ella solicitó que le llevaran la cama al templo. Y entonces se quedó dormida y ahí una serpiente se le acercó y le embarazó. Entonces es complejo. Y tenemos un texto, miren lo que dice Suetonio, la vida de los 12 Césares y habla de Octavio Augusto. Atia, su madre, acudía a medianoche a una ceremonia solemne en honor a Apolo e hizo depositar su cama dentro del templo, pero ella se quedó dormida mientras las demás matronas, o sea, las demás religiosas, regresaban a casa. De pronto una serpiente se deslizó hasta ella y poco después se retiró. Al despertar ella se purificó como si hubiera estado acostada con su marido e inmediatamente apareció en su cuerpo una mancha como una figura de serpiente que no pudo borrar jamás y que la obligó a renunciar para siempre a los baños públicos. 9 meses más tarde nació Augusto y por este motivo se le considera hijo de Apolo. Como podemos ver, son varios las figuras de aquel tiempo que habían nacido de esta manera, que un dios llegaba, se postraba sobre la persona, un dios en forma de animal, en forma de lluvia, en forma de lo que fuese, se postraba, tocaba a la persona y quedaba embarazada. Entonces, nos preguntamos, ok, si en ese tiempo era tan común, ¿cómo debemos interpretar esos textos? ¿Los interpretamos de manera literal o deben captarse como milagros o metáforas? Es una pregunta que nos queda para nosotros. Hoy ningún lector, ningún historiador moderno toma literalmente estos textos. Todos decimos, no, es que son leyendas, son metáforas para mostrarnos la grandeza del personaje. Ok, entonces, ¿cómo debemos tomar la concepción de Jesús? ¿Se debe tomar de manera literal o se debe tomar como hechos sobrenaturales? ¿O deberíamos tomarlos como manera metafórica o en este caso teológica? Y déjenme decirles algo que he podido percatarme en los estudios que he hecho, que son pocos los teólogos que siguen defendiendo la virginidad.
perdón, el nacimiento milagroso de Jesús. Son pocos hoy. Muchos de los teólogos serios, Manuel Tenjo, Queiruga, Ariel Álvarez Valdés, con quienes he podido tener clases, ya no defienden esa teoría. Lo que muestran es que es un hecho teológico que nos quiere mostrar una escena importantísima en la vida de Jesús y en la vida nuestra. Pero ya nadie lo ve de manera literal. Incluso Ratzinger, cuando escribió Introducción al Cristianismo, él toca un tema de esta parte, que después de Papa cambió toda la idea, fue diferente, pero como teólogo, ya Ratzinger mostraba esa idea de que estos hechos eran hechos teológicos y no históricos. Entonces, siempre dentro de la interpretación tradicional, hoy sabemos que la concepción virginal no es un hecho biológico ni un hecho ginecológico, es más bien un dato teológico sobre Jesús. Y esto ¿cómo llegaron al entendimiento los estudiosos? ¿Por qué? Porque en la Biblia, y el padre Ovidio lo pasa diciendo todo el tiempo, eh, los hijos únicos son hijos de milagro, dice el padre Ovidio siempre. Y el padre Ovidio menciona a Sara, por ejemplo, en Génesis, perdón, a Isaac, el nacimiento de Isaac, ya sabemos con Abraham y Sara, que Sara era una ancianita, es el único hijo, entonces muestra cómo es por milagro. Luego tenemos a Jacob también con Isaac y Rebeca en Génesis 25. Tenemos también a Sansón, el más grande de los jueces, Manoa, que, era no habla de su esposa, pero dicen que no pueden tener hijos, y de repente aparece que Sansón sí, y viene con una super fuerza, superpoderes y no sé qué más. Eso lo vemos en Jueces 13. También aparece Samuel, el más grande de los profetas y de los jueces, de los jueces mayores. Aparece como que Ana no podía salir embarazada. Y de repente encontramos el cántico de Ana, ¿verdad? Que es cuando aparece embarazada. Que es lo que le dijo, que si el Señor le daba un hijo, ella se lo consagraría a su servicio. Y habla del nacimiento de Samuel. Y este que se nos hará un poco más claro para nosotros es Juan el Bautista. Recordemos que dice el Evangelio de Lucas que Isabel y Zacarías no podían tener hijos. Y en eso se le reveló el Señor por medio de un ángel y le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo. Ese no creyó, quedó mudo y ya sabemos la historia, pero nace Juan el Bautista. Como podemos ver, estos personajes, por decir algunos, nacen de manera milagrosa. ¿Por qué? Porque cambiaron la historia de Israel. Entonces, cuánto más no Jesús, siendo el Hijo único de Dios, en su nacimiento no podía ser igual a eso, tenía que ser superior. Por eso no es de extrañarse que la creación de los relatos, perdón, sobre la concepción maravillosa de Jesús de Nazaret sean de ese tipo, tan maravillosos. La interpretación actual es que el relato de su concepción maravillosa de Jesús está hecho para resaltar la figura de Jesús desde su infancia. Ellos se preguntaron, cómo nació Jesús? ¿Cómo nació nuestro Salvador? Entonces empezaron, y ya como vimos en el Evangelio de Lucas, encontraron tradiciones de cómo se creía que Juan el Bautista, vamos a poner el ejemplo claro de Lucas, se encontraron tradiciones en las comunidades juaninas de cómo Juan el Bautista había sido un nacimiento diferente a los demás. Lucas toma esos relatos, engrandece la figura de Jesús para mostrar que Jesús es más grande que Juan el Bautista. Y la misma idea surge con Mateo, es para mostrar que Jesús es más grande que todo. Desde pequeño ya era una persona diferente a los demás. Y veamos algo interesante. Estos relatos fueron para engrandecer la figura de Jesús. Nosotros hoy en día hemos engrandecido la figura de María, en vez de darnos cuenta que la idea principal era engrandecer la figura de Jesús, no la de nadie más. Pero bueno, son cosas que nos han sucedido. Viendo todo esto, ¿cómo podemos entender la concepción virginal de Mateo y de Lucas? Vamos a tratar de ver ya en lo que se nos viene finalizando la clase, vamos tratando de ver cómo entender estos relatos. Si bien es cierto, Mateo y Lucas afirman que María era virgen, eso lo tenemos claro. Miremos el texto de Mateo.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida con José y antes que ellos empezaran a vivir juntos, se encontró encinta por el Espíritu Santo. Vamos a ver el otro texto de Mateo. Esto sucedió para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz a su hijo. Si bien es cierto, Mateo 1:18 solo nos dice que aún no vivía con José. Veamos, antes de que ellos empezaran a estar juntos. Pero no niega que pudieron haber tenido relaciones sexuales como esposos. Solo al final, en Mateo 1:22-23, es que nos enteramos que era una virgen. O sea, a Mateo no le interesa explicar que era virgen. Y es más, surge una hipótesis, y ya se la puede contar casualmente del texto de Mateo. Al Mateo dejar de último el tema de la virginidad de María, nos muestra que su intento no era mostrar que María era virgen, sino mostrar el nacimiento del Hijo de Dios como una figura diferente. Saben que este texto de que nos dice que estaba comprometida con José y antes de que empezaran a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, muchos estudiosos dicen que ese relato de que antes de que estuvieran juntos se encontró encinta, dicen que sí es histórico. ¿Cómo lo entendemos hoy? Y se los quiero comentar. No lo vamos a ver porque es un texto bastante grande y no nos va a dar tiempo, pero sí que tengan la idea de cuando alguien les comente esto, de repente ustedes no estén tan asustados. El judío en las bodas manejaba un ritual de dos etapas, el Kiddushim y el Nidushim. El primero era como la boda civil, solo que en el Kiddushim, ¿qué es lo que hacía? Se hacía en todo el protocolo, pero no se podía ir a vivir con él ni convivir con él hasta dentro de un año. ¿Qué le daba ese año? Poder que el varón pudiera encontrar casa, pudiera encontrar trabajo y cosas para poder abastecer la familia. Después en el Nidushim, que le llaman ellos, ahí sí, se hacía la boda de 6 días más o menos, en los cuales el hombre tenía que acostarse con su mujer, mostrar el trapo blanco de que eh, era virgen ante los demás y así poder después irse a vivir y si no, pues devolvérsela al padre, ¿verdad? Como les digo, estas son hipótesis que nunca vamos a comprobar. A mí me gusta mucho esta hipótesis, me encanta, porque se cree que Jesús es concebido en el tiempo antes del Nidushim. O sea, en un tiempo donde era prohibido que ellos tuvieran relaciones sexuales. Me parece interesantísimo porque para mí engrandece más la figura de Jesús en el hecho de que incluso en su concepción fue como muy normal. Hoy lo que nosotros solemos recriminar con las relaciones de parejas o que salen niños nacen niños de relaciones no formales, criticamos tanto, aparentemente, según lo que nos cuentan los textos, probablemente el nacimiento de Jesús fue de esa manera, fue la concepción de Jesús fue en esa manera, fue en ese tiempo donde por la ley no podían estar juntos, incluso podían matar a María por haber estado juntos. No lo sabemos, es una hipótesis que me parece interesante para mostrar esa humanidad de Jesús. Esto desde la perspectiva de Mateo. Si nos vamos a Lucas, Lucas ya lo dice de manera más textual. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Aquí nos menciona 2 veces la virgen. Si bien es cierto, Lucas, capítulo 1 verso 26, no dice que María haya tenido relaciones sexuales después de la anunciación. Solo dice que hasta ese momento no mantenía relaciones con nadie. En Lucas, como el ángel le habló a María de un embarazo futuro, le dice, concebirás, es posible pensar, es posible, ojo, estas son las conjeturas que se hacen de los estudios, es posible pensar que después ella y José, después de la visita del ángel, ella y José pudieron haber mantenido relaciones. Por lo tanto, no se descarta que el niño, ojo, no se descarta que el niño haya nacido de manera natural. En Lucas 1, 34 y 35, María responde al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Em, Este texto es bien interesante porque probablemente la idea de Lucas era decir que este niño tendrá una relación única con su Padre Dios, única porque será hijo del Espíritu Santo, pero nosotros los cristianos sabemos que Dios, el Espíritu Santo, no actúan en la humanidad si no es a través de nosotros. Si nosotros queremos que la paz del mundo venga, si queremos que la gente tenga comida, si queremos que algo funcione, le pedimos a Dios fuerzas para actuar a través, que Dios actúe a través de nosotros. Pero si el hombre no actúa, Dios no actúa, porque no puede. Entonces, eso así decían los primeros, los santos padres de aquel tiempo, decían de que la providencia de Dios es el hombre. Dios provee a través del hombre. Le quitamos el hambre cuando una persona da de comer. Damos abrigo, damos luz cuando una persona tiene miedo. Somos la providencia de Dios. Entonces, ya vamos a ir finalizando esa cuestión para poder entender un poco mejor. Mateo dice lo siguiente, y José no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz. Este texto también nos abre a poder pensar de los siguientes hermanos de Jesús, porque dice que tuvo relaciones hasta después. Y nosotros en la iglesia creemos que María fue virgen toda la vida, pero el texto dice, no tuvo relaciones hasta que dio a luz a su hijo, pero no dice después, ni nos habla antes en la concepción. Entonces son textos bien, que hay que tomarlos con mucha cautela. Sabemos que esto no lo podemos tocar como lo tocamos en estas clases. Yo hablo un poco pelado así con ustedes porque pues, ya tenemos un recorrido. Yo lo que les presento es lo que hacen los historiadores, los estudiosos. Cada quien sabe lo que le conviene comprender o no comprender. Pues en mi caso, ya vamos a ver después de esto las conclusiones, cómo yo pienso y cómo creo yo que me funciona a mí. A mí. Algunos han propuesto que esta idea de que Jesús nació de la sombra del Espíritu Santo y de padres divinos está basada en antiguos mitos paganos, pero es imposible creer eso. ¿Por qué? Porque como vimos en los mitos paganos había una relación sexual, ya sea por un toque, porque se ponía sobre de ella, porque se postraba en sus piernas, porque la rayaba o la golpeaba, o porque la arropaba, o sea, eran todas relaciones sexuales con un dios varón. Entonces es muy difícil que Lucas y Mateo se hayan basado en eso, porque para empezar nunca toman la forma de eso. Me explico, ellos no están mostrando como que Dios se acostó con María, no en ningún momento, como que el Espíritu, no en ningún momento, que eran los mitos paganos que se habían. Esos mitos siempre hablan explícita o implícitamente de una unión sexual, lo que les contaba, entre un Dios varón que fecunda a una mujer. Tanto Mateo y Lucas no hablan de eso, sino que se lo dan al Espíritu Santo. Y recordemos algo, hermanos. Hoy entendemos y comprendemos de que el Espíritu Santo es una persona. Decimos las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero si bien es cierto, la personalidad del Espíritu Santo es dada en los concilios, posiblemente en el siglo III, siglo IV después de Cristo. Para ese tiempo el Espíritu Santo no era persona, el Espíritu Santo era una fuerza de Dios. Incluso en el Antiguo Testamento, la rúa es femenino, que es el aliento de Dios o la fuerza de Dios. En el Nuevo Testamento, neuma es neutro. Entonces, cuando entendemos estas cosas, decimos, ¿cómo es posible que algo neutro, que no es persona para ese tiempo, recordemos que es una evolución lo que hemos tenido en el cristianismo, que no es persona para ese tiempo, o con la idea del Antiguo Testamento, que era un flujo, un dinamismo, poder de Dios, que era femenino, era creadora, se pueda haber engendrado en María? Entonces, todos estos acercamientos, todas estas ideas nos hacen caer en una conclusión que probablemente, bueno, digo probablemente que hoy, pues la mayoría creemos, los que estudiamos esto de manera un poco más seria, creemos que Jesús, pues nació de una relación sexual común y corriente con José, que no fue de esa
de manera maravillosa. Otra cosa, otros pensadores dicen que probablemente esto se debe a una antigua tradición cristiana que afirmaba, y esto lo vemos en los textos, ya lo vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque esa tradición que comienza, que Pablo la menciona muy bien, se cree que el Espíritu Santo tenía el poder de hacer hijos de Dios a las personas. Recordemos que el Espíritu Santo toma fuerza con el cristianismo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nada más es una fuerza de Dios. En el Nuevo Testamento es Dios mismo que se mete en la persona, pero a la vez nos hace ser hijos en el Hijo. ¿M? Nos hace esa idea de que somos hijos en el Hijo y al tener el Espíritu Santo o con el bautismo, en el caso de nosotros los cristianos, pues somos hijos de Dios. Entonces, es bien interesante. Miren lo que dice Romanos 8:14. Lo voy a buscar aquí. Romanos 8:14. Siempre tengamos en mente la idea de que lo que nos quiere mostrar el texto es que gracias al Espíritu Santo nos convertimos en hijos de Dios. 8:14. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Reitero la idea, que el Espíritu Santo se postre sobre alguien, o sea, el que guíe la vida, lo hace hacerse hijo de Dios. Esa es una idea muchos estudiosos creen que por ahí pudo la idea de que Jesús era hijo de Dios, pero de una manera extraordinaria. En el 8, y he recibido el espíritu de esclavos para recaer en temor, más bien, antes bien, haber recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar Abba Padre. Romanos 8:16. El espíritu mismo que se une a nuestro espíritu puede dar testimonio de que somos hijos de Dios. Interesante cómo se va viendo esa idea de que cuando el Espíritu Santo se postra en nosotros nos convierte en hijos adoptivos de Dios. Gálatas 4:6. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Dado que somos hijos de Dios, Dios envía su Santo Espíritu para nosotros para clamar Abba Padre. Estas son una de las ideas que se creían, que creen hoy los estudiosos que de donde pudo haber surgido la idea de que Jesús era hijo de Dios por antonomasia, o sea, por una manera más extraordinaria. Y por eso nos dice, igual a la muerte, igual a la resurrección, igual al nacimiento de Jesús, nosotros estamos llamados. Entonces, de ahí vienen esas ideas. Y ya para ir concluyendo la clase, que la verdad se me fue bien rápido, tenemos unas ideas y estas conclusiones son muy personales. Cada quien podrá tener sus propias conclusiones del tema. Yo les quiero presentar las mías. Desde un punto de vista histórico, se puede concebir que Jesús fue hijo, se puede comprender o entender que Jesús fue concebido por María y José de una manera muy común. A mí en lo personal esto me llena el corazón. Uno de ustedes una vez me escribió y me preguntó cómo nació Jesús, me dijo. Entonces yo le dije, le mandé una nota de voz, porque casualmente la misma pregunta le hicieron a Ariel Álvarez Valdés, no sé si la mandé al grupo, si no, pues se la voy a mandar más tarde, porque le preguntaron cómo entonces había nacido Jesús. Y él le dijo, Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo, pero nace gracias a la acción de José. O sea, José se convierte en el medio por el cual Dios actuó. ¿Me explico? O sea, esto puede ser chocante para muchos, pero entender que el Espíritu Santo actuó a través de José, o sea, la sombra del Espíritu siempre actuó, pero actuó a través de José. ¿Mm? Entonces, hoy la mayoría de los estudiosos del Jesús histórico y de las ciencias bíblicas entienden que Jesús nació pues de una relación muy natural con María. Surgen muchas preguntas. ¿Podemos seguir llamando a María Virgen? Yo le voy a decir algo. Le sigo llamando Virgen, claro que sí, porque sigue siendo Virgen. ¿Por qué? Porque es otra de las cosas importantes. Virgen en en la Biblia o en donde se escribe la Biblia,
Virgen para el judío era la persona que era fiel a su esposo y fiel a Dios, no más. ¿Mm? Fiel a su esposo y fiel a Dios. Y María fue fiel a su esposo y fiel a Dios. O sea que María es virgen, es la Virgen María. Por eso no tengo problema en decirle virgen. Nosotros, con la mentalidad occidental y carnal, cuando hablamos de virginidad nos vamos al punto de vista somático, o sea, las relaciones corporales. Pero para la mentalidad en la que se escribe el texto o la mentalidad del Antiguo Testamento, incluso allá en Isaías, cuando habla del rey Ahaz, que le dice una doncella, no le dice virgen, le dice doncella, tendrá un hijo tuyo. Y la doncella no es que eran vírgenes, eran las esposas era una de las esposas del rey, pues, o sea, que tenía relaciones sexuales con él, pero era fiel a él, al rey y a Dios. Entonces, esa es la idea de virgen de la Biblia, pues. Dentro, para nosotros los católicos, ustedes me podrán decir, y por eso me quise adelantar con estas conclusiones, Roger, es un dogma de fe. Sí, es un dogma de fe y continúa siendo dogma de fe. El dogma de fe lo que muestra es el hecho como tal. Lo que el dogma no explica es el cómo o sí, el cómo sucede o el por qué, eso no lo define el dogma. Entonces, nosotros hoy es permitido reinterpretar el cómo del dogma. Sabemos que es un hecho. Jesús es hijo, Jesús es hijo de Dios, sí o sí, lo tenemos clarísimo. Jesús nació de manera, bajo la acción del Espíritu Santo, claro que sí lo tenemos clarísimo. ¿Cómo nació? Es la reinterpretación que se le da con los avances bíblicos. Nació de una relación entre José y María, en la cual José fue, fue el instrumento del Espíritu Santo para el nacimiento de Jesús. José fue el medio por el cual el Espíritu Santo se valió para engendrar a Jesús. A mí me encanta, cuando yo me di cuenta de estas cosas, yo siempre soy muy crítico y dije yo, ¿de qué me sirve pensar así? Me sirve de muchas cosas. Principalmente que hoy me doy cuenta que Jesús fue un hombre muy humano. Incluso nació como nací yo. Y eso me obliga como creyente a poder imitarlo, a parecerme más a él. Él nació de diferente manera como nací yo. No. El entender estas cosas me hace entender a un Jesús muy humano que desde sus posibilidades me invita, esto me hace muy responsable a mí. ¿Por qué? Porque me hace darme cuenta que yo desde mis posibilidades y queriendo hacer las cosas bien, puedo cambiar mi mundo, el mundo de los que me rodean. Y, no puedo, y dejo a un lado la excusa es que soy humano, es que soy humano y fallo, sí, pero es que Jesús también fue humano, fue verdaderamente humano, hizo cosas extraordinarias, cambió la historia de una manera extraordinaria. Recordemos algo, hermanos, la providencia de Dios somos nosotros. Eh, Decía el padre Ovidio hace poco, me acuerdo, bien me acuerdo, estábamos en una misa, yo me tocaba pasar con la primera lectura, y solo me dice, pucha, me dice, qué falta de fe la de la feligresía, me dijo, con ese montón de peticiones y acciones de gracias que ponen de peticiones, me dijo él, que ponen al inicio, dice, eso nos toca a nosotros hacerlo, me dice, no hay que estarlo pidiendo. Y dije yo, no sé si a alguien más le ha dicho esto el padre, pero dije yo, pucha, qué sabio, qué sabio. Queremos que pase algo, dejemos de pedirle a Dios que pase algo. Tenemos que ser nosotros los que actuemos en nombre de Dios. Cuentan que una vez, en un día de mucha lluvia, estaban tres niñitos a la orilla de la calle, sentados, pidiéndole a Dios que pasara la lluvia o que les ayudara. De repente se paró un carro y, y les dio jalón. Allá en el camino dicen que uno de los niñitos le dijo, Señor, usted Dios, le dijo así al señor que iba manejando. El señor empezó a reír y dijo, no, yo no soy Dios, le dice, ¿por qué me dice eso? No, porque mi mamá me ha enseñado, le dijo, que cada vez que yo ocupe algo le pida a Dios que sucedan las cosas. Y ahorita le pedimos que nos salvara del aguacero y nos envió a usted. Por eso le pregunto que si es Dios. Y él se quedó así, estupefacto. Muchas veces nosotros nos convertimos en Dios cuando ayudamos al otro.
Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero eso se sucede solo cuando ayudamos al otro, cuando nos servimos al otro, cuando nos ponemos a disposición del otro, cuando somos luz en medio de las tinieblas del otro, cuando aquel está sumido en depresiones o ansiedades y podemos ser, como dirá una psiquiatra, persona de vitamina o persona que le cambia la vida. Ahí es cuando actúa Dios. Dios no actúa a través de las oraciones, Dios actúa a través de nosotros. Somos las manos de Dios y como los santos padres dijeron, en aquel tiempo, la providencia de Dios es el ser humano. Vamos a darle gracias al Señor por esta clase. Me fue un poco rápido, pensé que iba a tener un poco más, pero espero no haberles trastocado el sueño, que puedan seguir siendo críticos, que podamos tener, eh, podemos ver lo bello que es descubrir que Jesús fue alguien más como nosotros, que con toda la fuerza de su amor, con toda la fuerza de su corazón, pudo hacer cosas extraordinarias. Pidámosle al Señor que siga enviando ese Espíritu Santo en nosotros, que nosotros también somos sus hijos, también somos obra del Espíritu Santo, que podamos parecernos al Señor en el aspecto de ser muy humanos y darnos cuenta que este mundo va a cambiar cuando nosotros decidamos que cambie. Padre bueno, gracias Señor. Eres maravilloso, Señor, porque te sigues mostrando a través de nosotros en la humanidad. Gracias, Señor, porque somos tus manos, somos tus pies, somos tu actuar, Señor, en este mundo. Permítenos entrar en conciencia, Señor, y darnos cuenta que a través de nosotros tú actúas, de que sigues moviendo a través de la creación, que sigues gimiendo como gime la creación con dolores de parto, porque quieren que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón para poder ser las ayudas idóneas para todo el ser humano que sufre, que tiene dolencias, que no sabe qué hacer, Señor, que siente que la vida es una carga pesada, que podamos nosotros, Señor, estar ahí para hacer una mano, una mano amiga, una mano hermana, una mano que puedan sentir que eres tú, Señor, a través de nosotros que los ayuda. Gracias, Señor, porque podemos descubrir un poco más de Jesús, de ese gran personaje que cambió la historia, de ese ser humano ejemplar, maravilloso, hermoso, que nos viene a dar fuerzas y ánimos para seguir creciendo y creyendo en Él. Te pido, Señor, que así como enviaste tu Espíritu sobre Jesús, lo sigas enviando sobre nosotros, que te quedes con nosotros, Señor, y que nos permitas poder clamarte, Abba, Padre, que podamos sentirnos abrazados por ti, Señor, que podamos darnos cuenta de que tú vives en nosotros, queriéndonos, amándonos y dándonos fuerza para poder ayudar al otro. Que podamos seguirte proclamando, Señor, en el mundo, siendo que tú estás vivo y que tú vives en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Que nos siga bendiciendo el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.